Ok, Carlos, puedes comenzar. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a los participantes que han venido a escuchar. Yo voy a leer la presentación de Alejandro, su autobiografía. Alejandro Butera es físico, trabaja en el Laboratorio de Resonancia Magnética del Centro Atómico Bariloche desde hace más de 30 años, así que entró de muy pichón. Es docente del Instituto Balseiro, miembro del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología, y su investigación incluye temáticas muy de frente de estudio de física, como corrientes de spin, efecto de Hall de spin en bicapas, multicapas, ferromagneto metal no magnético, fins magnéticos con relajación ultra baja, efectos magnetoelásticos en fin magnético crecido sobre sustratos piezoeléctricos, sobre lo que nos va a hablar hoy. Films y bicapas ferro de muy alta anisotropía magnetocristalina, transformación orden-desorden y dominios magnéticos en tiras. Transición antiferro-ferro en películas monocristalinas de hierro-rodio. En fin, el interés en estos sistemas surgió de la posibilidad de estudiar los efectos de confinamiento en estructuras fabricadas artificialmente, los efectos relacionados con la generación y el control de corrientes puras de spin, y las interacciones que existen entre materiales magnéticos de distintas características. Estos materiales han despertado también gran interés por su potencial aplicación en grabación magnética. Alejandro ha participado de actividades ligadas al desarrollo nuclear de la CNEA, incluyendo la utilización de L-alanina y formato de litio como sensores de radiación ionizante de campo mixto, eso es neutrones y rayos gamma, el estudio y la factibilidad para sensor de posición de las barras de control del reactor CAREM, la determinación de la distribución de gadolinio en pastillas de combustible con óxidos mixtos de uranio y gadolinio, dióxido de uranio y gadolinio, la correlación entre las propiedades mecánicas y magnéticas de acero ferromagnético utilizado en los recipientes de presión de Atucha. Yo deseo destacar la capacidad de trabajo de Alejandro a favor de la generación y mantenimiento de equipos de laboratorio. La balanza que hizo allá en el 85 todavía está funcionando. Su trabajo en el bienestar de los integrantes de la división, la cuidadosa guía y apoyo a sus estudiantes, y finalmente su dedicación a la divulgación a través de muestras de magnetismo en la vida cotidiana, las becas Balseiro para estudiantes secundarios, entre otras múltiples tareas. Te agradezco mucho, Alejandro, la presentación, y los dejo con él ahora. Bueno. Dejo de presentar mi pantalla, Alejandro, y eres bienvenido a compartir tu pantalla cuando gustes. A ver cuál es. Téngame paciencia. Cuando hicimos la prueba anduvo, pero como siempre las cosas funcionan cuando uno quiere y después no. A ver ahora qué es lo que no me anda. Bueno, hay algo que no me está funcionando. A ver. Ahora creo que sí. Aquí. ¿Ahí se ve? No, ahora sí. Ahí está, bueno. Superado entonces el problema técnico. El título quizás un poco ambicioso, pero lo que voy a hacer es le voy a contar un trabajito que hicimos junto con Julia Jiménez y una parte que también hizo Livio Leiva durante su tesis de maestría, que es fundamentalmente el estudio de films de hierro galio sobre sustratos de PMNPT. Este trabajo se publicó ya el año pasado en el link que está acá abajo. Y bueno, les voy a empezar a contar entonces un poco la motivación y
lo que fuimos obteniendo a medida que hacíamos el trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que motivó esto? Disculpen, yo no veo la presentación, Alejandro. ¿No Se se ve. ve? Se ve Nosotros interrumpida. tampoco, no. Aparece y desaparece. Aparece y Aparece y desaparece. desaparece. Sí, Como la canción. Aparece y desaparece. Tampoco. A ver cómo lo puedo mejorar. Intenta de nuevo lanzar la presentación, si no. Ahí está. Ahí Ahí está. está perfecto. Sí, se va. Pero ahí no la veo yo. A ver. Ahí se ve. Ahí ¿Ahí se se fue. sigue viendo? No. Ahí se sí. ve, no se ve. Es como los guiños. Ah, mira. Ahora se no, ve. ahora no. Y Bien, ahora no. Bien. ¿Ahí? ahora no. No. No, Ahora te Alejandro. ahora ya no estás presentando. Dejaste de presentar. Dejaste de presentar. Vamos a hacerlo de nuevo, a ver. ¿Ahí se ve? Está negro ahí. La pantalla está negra. Está negro. Sí, se ve una pantalla negra. Qué raro. Bueno, entonces vamos a hacer distinto. A ver. Voy a compartir la pantalla directo del PowerPoint. En vez de compartir esto. Va a quedar medio raro, pero a ver si funciona. Por las dudas, le pediría a Mario, Carlos Brondino y probar si se salen del video por el momento, Sí. para ver si es una cuestión de ancho de banda. No creo, pero ahí estamos. Gracias. ¿Ahí se ve algo? Sí, se ve la presentación, sí. Se ve la presentación. Sí. Estoy sin pantalla completa, pero bueno. Ok. Creo que igual va a andar. Bueno, entonces, a ver si pongo pantalla completa desde acá. Así. ¿Ahí funciona? No se ve la pantalla. Seguimos viendo como antes. O sea, se corta. Bueno, No, entonces no, porque estás ha quedado estás compartiendo el PowerPoint, no la pantalla. Ale. Ya, y sigue en PowerPoint. Qué lío esto entonces. A ver. Pero se ve bien, Sí se ve Alejandro. bien, podés tranquilamente dar la charla así. Perfecto, bueno, lo dejo así. Entonces, ¿qué motivó este trabajo? Cuando estaba terminando su tesis de maestría, Livio Leiva hizo algunas medidas sobre películas de hierro galio depositadas sobre un sustrato piezoeléctrico que se llama PMNPT, que ya voy a contar un poquito más. Y lo que hizo fue aplicar campo eléctrico. Esto que está acá es el film, que está pegado sobre una placa de pértinas con cobre. Entonces uno puede aplicar campo eléctrico entre la cara superior y la cara inferior y medir la resistencia entre los extremos de la muestra. Y lo que vio era que cuando aplicaba campo eléctrico y medía la resistencia eléctrica, que es la curva esta roja, si aplicaba campo eléctrico positivo y volvía a cero, tenía un estado de resistencia eléctrica. Si aplicaba campo eléctrico negativo y volvía a cero, tenía un estado de resistencia eléctrica distinto y muy distinto al otro. Es como que había un fenómeno de electroresistencia. Y si uno comparaba esa medida con la medida de desplazamiento en función de campo eléctrico, que es la curva azul, este sustrato es también ferroeléctrico, entonces se veía que coincidía bastante bien la inversión de la polarización con la curva de electroresistencia. Entonces, a fines de ese año, un poco después, justo iba a hacer una pasantía María Julia en el laboratorio y decidimos, bueno, vamos a estudiar este fenómeno en más detalle porque es un fenómeno interesante. No había muchas cosas reportadas sobre estos cambios de resistencia cuando uno aplicaba campo eléctrico, así que nos decidimos a estudiar esto en más profundidad. Disculpa, Nahuel, tienes el micrófono prendido, Nahuel. Bueno. Entonces, bueno, acá no se van a ver las animaciones y se va a ver nada más que una sola transparencia.
Pero lo que hicimos fue, empezamos a estudiar las muestras originales que ya estaban fabricadas y fabricamos muestras nuevas en las que pusimos distintos espesores del material ferromagnético, crecimos sobre sustratos monocristalinos de PMNPT de distintas orientaciones y empezamos a ensayar con el número de veces que ciclábamos el lazo en función de campo eléctrico. ¿Y qué sucedió? En las muestras originales que teníamos, el fenómeno se había dejado de ver, y en todas las muestras que crecimos, como dije, de distintos espesores de ferromagneto, con distintos sustratos, incluso probamos esta estructura que está acá, en la que agregamos una capa de óxido entre el sustrato, el electrodo superior y el film ferromagnético, porque encontramos algún reporte que eso podía servir para ver el fenómeno de electroresistencia. Y la verdad que en todo lo que hicimos, acá en esta curva que muestro, en realidad hay varias más que estaban, que ahora no aparece porque no está la animación, pero había varias más. En ninguna pudimos volver a observar el fenómeno que habíamos observado con Livio. Esto llevó 2 meses de trabajo o más, de Julia midiendo y fabricando y midiendo un montón de muestras en las que nunca más pudimos volver a encontrar el fenómeno. Entonces lo que dijimos es, bueno, empecemos a estudiar cosas un poco más fundamentales, y ahí nos decidimos a ver qué sucedía realmente cuando uno depositaba hierro-galio sobre PMNPT. Voy a ver si paso acá de... Ahí está. Checar un poquitito, así entra todo. Ahí. Entonces, ¿por qué estudiar un material ferromagnético depositado sobre un sustrato ferroeléctrico / piezoeléctrico? Hace ya algunos años se puso de moda algo llamado straintronics, que, como su nombre lo indica, es controlar, en el caso nuestro, las propiedades magnéticas o bien propiedades eléctricas, ópticas, etcétera, de films y multicapas, usando deformación mecánica. O sea, crecer sobre un sustrato que se deforma para cambiar alguna propiedad de las que mencioné recién. Esto ya algo vimos hace, no sé, 3 o 4 seminarios atrás, con el seminario de Iñasi en hierro-rodio, y el interés fundamental es su aplicación a todo lo relacionado con informática. Se estima que en 10 años la mitad de toda la energía que se va a producir en el mundo se va a consumir en computación. Y eso porque los sistemas que se usan actualmente son muy ávidos de energía. La straintrónica o la deformatrónica se puede dividir en 2 grandes grupos, 2 grandes áreas. Uno más que nada aplicado a todo lo que tiene que ver con materiales semiconductores, en donde uno puede modificar las propiedades electrónicas, con tensiones, con deformación. Y otra, que es la que nos interesa más a nosotros, que tiene que ver con las deformaciones que producen cambios en el magnetismo de los materiales. Y no solo cambios en cuanto a la anisotropía magnética, sino que uno puede después aplicar esos conceptos para fabricar circuitos lógicos o diferentes tipos de dispositivos. Acá yo les puse una referencia a un review muy interesante que salió hace un par de años atrás, en donde se discuten, digamos, todas las posibles aplicaciones que puede tener la electrónica dominada por la deformación mecánica. ¿En dónde radica entonces el interés? Fundamentalmente porque si uno trabaja con un nanoelemento para almacenar información, la energía que se requiere para invertir el estado de ese bit es mucho menor que en el caso de, por ejemplo, un disco rígido magnético en que se invierte con campo magnético,
o en una memoria MRAM, en donde se invierte usando el fenómeno de spin-torque. Si se fijan acá, esta curva naranja es lo que se predice en cuanto a los tiempos característicos para invertir el estado de un bit magnético usando streintrónica y la energía que requiere. Y fíjense que comparado con los dispositivos actuales de spin transfer torque, que son varios órdenes de magnitud menos de energía que requiere, en tiempos más rápidos, que se comparan con los tiempos de las memorias semiconductoras, y aún comparando con las memorias semiconductoras está un par de órdenes de magnitud de menor consumo energético. Por eso entonces el enorme interés que hay en este tipo de sistemas. Y ya que hablamos algo de spin transfer torque, no, todavía no viene, perdón. El fundamento de la streintrónica, entonces, como dije, es deformar un material ferroeléctrico, en particular magnetostrictivo. ¿Y qué es lo que sucede cuando uno deforma un material ferromagnético? Si uno, por ejemplo, aplica una tensión de compresión, lo que puede suceder es que la magnetización se ponga o bien perpendicular a la deformación o bien paralelo, de acuerdo a el signo del coeficiente de magnetostricción. En los casos de magnetostricción positiva, si uno comprime, la magnetización tiende a alinearse perpendicular; si uno tracciona, la magnetización tiende a orientarse paralela. De esta manera uno puede controlar el estado magnético de un nanoelemento aplicando tensiones mecánicas y luego censarlo, por ejemplo, usando una juntura túnel. ¿Cómo hace uno para censar usando una juntura túnel? Lamentablemente acá me quedaron solapadas las dos imágenes, la voy a correr un poquito esta. Como supongo que la mayoría sabe, si uno tiene dos capas ferromagnéticas separadas por un aislante y mide o hace circular una corriente a través de esa juntura, la resistencia que mide, la conductividad que se mide, depende de la alineación entre las dos capas magnéticas. En el caso en que la alineación es paralela, uno mide un estado de baja resistencia; en el caso en que es antiparalela, uno mide un estado de alta resistencia. Entonces, si uno puede controlar el estado de una de estas dos capas, luego puede censar en qué orientación está, haciendo una medida de transporte a través de la juntura. En los últimos años, se migró a junturas, túnel con magnetización perpendicular a la juntura. Lo mismo, tienen estados de resistencia alta y de resistencia baja, con lo cual uno puede mantener una de las dos capas fijas ancladas mediante, por ejemplo, un material antiferromagnético, y la otra la puede mover a voluntad. Tiene un sistema binario que puede almacenar información en dos estados diferentes. Estas cosas en la realidad son bastante más complicadas, y una juntura túnel magnética real consta del orden de 20 capas diferentes, con al menos unos 6 materiales diferentes, que incluyen tanto metales como óxidos, por lo cual el crecimiento es complejo, y para ello hacen falta equipos de sputtering que estén automatizados, en el cual uno tenga al menos 6 cañones distintos para depositar estos materiales, y con un excelente control de depósito, porque algunas de estas capas son de 2 capas atómicas. Esto lo menciono porque, en particular en el centro atómico, no tenemos equipos con estas características. Pero bueno, volviendo un poco a lo nuestro, ¿qué problema hay con esto de la streintrónica? Si uno tiene un bit como este que está acá azul con la flechita apuntando hacia un lado y quiere que la magnetización apunte hacia la dirección opuesta, lo que sucede cuando uno deforma es que la deformación con campo eléctrico positivo o negativo es siempre el mismo signo. O sea, si yo aplico campo y el sustrato se estira, cuando aplico campo con el signo opuesto, campo eléctrico con el signo opuesto, se va a estirar en la misma dirección. Con lo cual, puedo rotar esta magnetización 90 grados, por ejemplo, pero no puedo invertirla a 180 grados, que es lo que uno quisiera en el caso
de un elemento para almacenar información. Eso llevó a que se buscaran otras estrategias en las cuales, en lugar de tener un único electrodo superior, se hacen litografía de diferentes electrodos, de modo tal de ir aplicando la tensión en el electrodo superior de manera secuencial, y con eso, acá abajo se ve una imagen de microscopía de la topografía y de la imagen magnética. Acá tienen 4 monodominios, en los cuales, aplicando una secuencia de campos eléctricos en el electrodo superior, pueden invertir en 180 grados la magnetización de 2 de esos nanoelementos. Entonces, ¿qué materiales uno tiene que utilizar para tener un sistema en donde la deformación produzca un cambio en la magnetización del material ferromagnético? Por un lado, el ferromagneto debe tener un coeficiente de magnetostricción o un coeficiente magnetoelástico alto. De nada sirve usar un material como permaloy, en el cual la magnetostricción es prácticamente cero, porque por más que lo deforme, no voy, o me va a costar mucho, variar la dirección en la cual la magnetización está alineada. Entonces, los candidatos que uno tiene son, por ejemplo, níquel, hierro galio bóreo, los que están listados acá en esta lista. Y en particular, en el laboratorio estuvimos trabajando un tiempo con hierro galio, que ahora voy a contar un poco más en detalle, que se caracteriza por tener una magnetostricción relativamente alta. Y por el lado del material que se deforma, los materiales típicos piezoeléctricos son el PZT, el BTO, y en los últimos años también se ha empezado a utilizar mucho el PMNPT, que también ahora voy a contar de qué se trata, debido a que se consigue comercialmente como sustrato monocristalino. Entonces, el objetivo, como les comenté, es, después del tiempo que nos pasamos tratando de fabricar materiales en los cuales encontrar electroresistencia, nos volcamos a entender un poco mejor qué sucede con las propiedades magnetoelásticas del hierro galio cuando uno lo deposita sobre PMNPT para distintos espesores. Obviamente, si uno quiere aplicar estos materiales para hacer una memoria en la cual la puede modificar aplicando una deformación, tiene que ver que sus propiedades magnéticas, magnetoelásticas en particular, no dependan o saber de qué manera dependen con el espesor. Entonces, ¿qué usamos como material para producir la deformación? Como ya dije, PMNPT es un óxido ferroeléctrico y que es una combinación de estos óxidos que están acá. Un óxido de plomo, magnesio y niobio, combinado con un óxido de plomo titanio en una combinación típicamente 2:1. La estructura cristalina es cuasi cúbica y, como dije, se consiguen comercialmente sustratos monocristalinos en distintas orientaciones. 001, 011 y 111 son las más comunes. Se pueden conseguir en espesores de 0,2 y 0,5, pulidos de una sola cara, pulidos de las dos caras, y cuestan alrededor de unos $100 cada sustrato. Desde el punto de vista ferroeléctrico, la dirección de polarización fácil es la familia de ejes 111. Si uno mira la hoja de datos de esto, para las diferentes orientaciones cristalinas, puede ver, no sé si se alcanza a ver bien, pero se puede ver el coeficiente de deformación, que ahora lo voy a comentar un poquitito mejor. Obviamente depende de qué dirección cristalina uno tenga, qué orientación cristalina tiene el sustrato que uno usa. Estos coeficientes D31, D32, D33 que están ahí, creo que en la transparencia siguiente lo tengo un poquito mejor acá definido, tienen que ver con cuánto se deforma el sustrato en la dirección J cuando uno aplica campo eléctrico en la dirección I. Típicamente, el campo eléctrico se aplica en las caras planas del sustrato, que por convención uno lo define como la dirección Z, y entonces el sustrato se deforma en X y en Y, de acuerdo a D31 y D32. En particular, si el sustrato es 001,
como el material tiene simetría cúbica, D31 es aproximadamente igual a D32. En el caso en el que es 1,1,1, también en ese plano es isotrópico y también D31 es igual a D32. Pero si el sustrato es 0,1,1, en ese caso la deformación en la dirección X es negativa y la deformación en la dirección Y es positiva, cuando yo aplico un campo eléctrico en la dirección Z. Y en la dirección Z la deformación es positiva, o sea, el sustrato se estira. Para verlo con más detalle, acá tenemos un esquema de cómo sería un sustrato 0,1,1, que uno define esa dirección como la dirección Z. Entonces, si yo aplico campo eléctrico en la dirección 0,1,1, en el eje X el sustrato se comprime, y en el eje Y se elonga, y en el eje Z también se elonga. ¿Y cuánto? Acá están los valores. En el eje X se comprime 1500 picometros por volts. Típicamente, si uno aplica un campo eléctrico de 1 megavolt por metro, esto se deforma en 1500 partes por millón, que es una deformación relativamente grande para un piezoeléctrico. O sea, esto es bastante más grande que lo que, por ejemplo, se puede obtener en PZT. Y como dije recién, si los sustratos son de otras orientaciones, como 0,01 y 1,11, la deformación dentro del plano es isotrópica. O sea, es lo mismo el D31 que el D32. Hemos medido en algunos de los sustratos comerciales que compramos cómo es la deformación en función del campo eléctrico aplicado. Y acá se ve, como decía, que si uno mide en la dirección 1,00, en la dirección X, se va comprimiendo mientras uno aplica campo eléctrico. Si lo mido en la dirección Y, el sustrato se va estirando. Y como dice por acá abajo, si uno tiene un sustrato virgen y mide la curva de desplazamiento eléctrico en función del campo eléctrico, hasta que no supera un campo eléctrico umbral, se observa un comportamiento relativamente reversible y lineal. Cuando supero el campo umbral, que es aproximadamente el campo coercitivo del material ferroeléctrico, entonces se empieza a observar un lazo de histéresis. En general, para obtener medidas repetibles, lo que hacemos es ciclar al sustrato luego de haber depositado una película encima. Bueno, y desde el punto de vista del hierro-galio, el hierro-galio, como dije, se caracteriza por tener una magnetostricción relativamente alta. Ya voy a mencionar cuánto, y sobre todo una magnetostricción inicial alta. O sea, uno con un campo relativamente chico ya llega a la saturación para la magnetostricción. Y los porcentajes típicos en los cuales se observa este fenómeno más intensamente es entre 10 y 30%. El sistema conserva la fase cúbica del hierro puro hasta, por lo menos en este rango de concentraciones. Y acá se ve cómo cambia la magnetostricción en el hierro-galio en función de la concentración de galio. En sistemas masivos, en bulk, se observa que cerca del 19% hay un máximo, del orden de 400 partes por millón, y después hay otro máximo cerca de un 26%. Nuestras películas de hierro-galio tienen una concentración menor a la concentración óptima, debido a que el fabricante nos mandó un blanco con menos galio del que debería tener, y en los films en general tenemos alrededor de un 11% de galio, lo cual hace que nuestras muestras no sean óptimas desde el punto de vista de la magnetostricción, pero así todo tienen un lambda del orden de 150 partes por millón de magnetostricción. Bueno, hay muchos estudios de esta aleación, de este material, en función de la concentración, pero como decía, sobre todo eso está en bulk.
no hay tantas cosas hechas en películas delgadas, y menos en función del espesor de la película delgada. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, concentrémonos en ver qué sucede con esta aleación de hierro-galio del orden del 11% en función del espesor. Y acá está entonces un poco qué es lo que hemos estudiado en más detalle. Las muestras las crecimos por spattering, con espesores de entre 6 y 28 nanómetros. Usamos sustratos de PMNPT 011, 001, y también crecimos algunas muestras sobre silicio para tenerlas como referencia. Y típicamente lo que uno tiene es un electrodo inferior del material ferroeléctrico, puede ser tantalio, a veces es de oro, la película ferromagnética, y sobre esta película una película de protección contra oxidación, en general de tantalio. El procedimiento es primero agarrar el sustrato comercial que tiene 10 por 10 milímetros, enmascarar los bordes y depositar el electrodo inferior. Luego se corta en 6 partes, incluso a veces lo hemos cortado en 9, eso porque, como ya dije, estos sustratos cuestan del orden de $100 cada uno. Y luego cada pedacito de esto se enmascara y se deposita sobre esto, sobre esta cara, que es la cara pulida en general, a menos que uno se equivoque, el film ferromagnético y el tantalio para protección. Todo eso se monta sobre el carrusel de la máquina de spattering y entonces se depositan las películas de distintos espesores. Es muy importante, como el sustrato es cuadrado y no hay manera a priori de distinguir cuál es la cara 1,00 y la cara 0,1-1, que son las dos ortogonales a la superficie, digamos, del sustrato 0,1,1, es muy importante hacer un FISCAN en un difractómetro para poder identificar qué dirección cristalina corresponde a cada lado del sustrato. Bueno, ¿y qué resultados tuvimos? Acá creo que tenía otra cosa abajo, ¿o no? Sí, tenía otra cosa abajo, así que se me va a estropear todo. Bueno, volví para atrás. Bueno, lo que uno debe hacer es pegar la muestra sobre un portamuestra y debe medir simultáneamente, en este caso, las propiedades magnéticas a medida que aplica campo eléctrico. Acá abajo debería haber esto que está acá, que lo voy a correr a ver si se puede ver. No sé por qué no se corre. Se corre un poquito más esto. Bueno, lamento, pido disculpas porque no están andando las cosas como deberían, pero acá se debería poder ver la imagen de la muestra, que me quedó tapada por la curva que le puse arriba. Pero bueno, créanme que uno entonces puede aplicar campo eléctrico mientras hace la medida magnética. A ver si subo y bajo. Se me colgó todo. Se ve, Alejandro, el montaje experimental a la izquierda. Sí, bueno. Acá entonces se ve, esto es un pedacito de Pertinax con cobre, sobre el cual uno pega la muestra, el electrodo inferior con pintura de plata. Ese puntito chiquitito que se ve es el contacto para el cable del electrodo superior, y entonces uno mide, hace un experimento de magnetoóptica, incide con un láser polarizado, por ejemplo verticalmente, pone un polarizador rotado casi 90 grados y mide la intensidad de luz reflejada, que es proporcional a la magnetización de la muestra. Entonces, como les dije, dentro del plano de la muestra tenemos un eje X,
que es el que se comprime, y un eje Y, que es el que se estira cuando aplico campo eléctrico. La curva negra que estoy mostrando acá es la curva de magnetización en función de campo magnético paralelo al eje Y acá abajo paralelo al eje X. Los que conocen un poquito de magnetismo y rápidamente habrán identificado que esto se comporta como si fuera un eje fácil, en el cual uno ve un lazo bien cuadrado, y esto se comporta como si fuera un eje difícil. Esto sucede porque luego de hacer la primera serie de ciclados, se genera un eje fácil paralelo al eje X. Ahora bien, si yo aplico campo eléctrico, que es la curva de iones azules, lo que se ve es que en el eje X, lo que era una curva cuadrada, se empieza a redondear y parece que se empieza a hacer un eje más difícil, y la curva en la dirección 0, 1, 1 se empieza a hacer más cuadrada. Esto estaría indicando entonces que de alguna manera estoy transformando un eje fácil en un eje difícil y viceversa. De hecho, lo que uno puede hacer, por ejemplo, es medir la magnetización remanente. A campo cero, claramente, a campo eléctrico cero, claramente es más grande en el eje X que en el eje Y. A campo eléctrico de 1 megavolt por metro, es más grande ahora en el eje Y que en el eje X. Eso, de nuevo, es un indicativo que está cambiando cuál es el eje fácil de mi muestra. Todo esto lo podemos hacer también en muestras crecidas sobre sustratos 001. Y en ese caso, lo que se observa es que si aplicamos o si no aplicamos campo eléctrico, tenemos la misma curva de magnetización en función de campo magnético. Si seguimos con esto, entonces, eso mismo que mostré antes, lo podemos ver acá para la magnetización remanente, pero en lugar de estar medido en 0 y en 1 megavolt por metro, está medido en todo un rango de campo eléctrico aplicado. O sea, cada una de estas medidas, cada uno de estos puntitos es un lazo de histéresis de M en función de H. Y lo que se ve, la curva roja, es lo que sucede en el eje Y, que de nuevo es el eje que cuando aplico campo eléctrico se estira, y la curva negra es en el eje X, que es el lado de la muestra que se comprime cuando aplico campo eléctrico. Entonces, si cuando se comprime se transforma en un eje difícil, sería este caso que estoy marcando acá, y cuando se estira se transforma en un eje fácil, eso es consistente con que tenemos una muestra con magnetostricción positiva, que es lo que se espera para el hierro galio. Podemos superponer la curva de magnetización remanente en función de campo eléctrico con la curva de deformación en función de campo eléctrico, y podemos ver que el cambio en la magnetización remanente es relativamente lineal hasta que uno llega a la zona en que hay un cambio en la polarización del material ferroeléctrico. Ahí se observa un salto, y luego de ese salto el comportamiento continúa con el comportamiento esperable. Entonces, estos saltos que se observan en la magnetización remanente están asociados al cambio en la polarización eléctrica del sustrato. Otra cosa que uno puede medir es el campo coercitivo de estos materiales en función del espesor, y se observa acá un crecimiento en el campo coercitivo hasta cierto espesor y después un decrecimiento, y eso es muy parecido a lo que se observa en estos puntos azules, que son las muestras de referencia que habíamos crecido sobre silicio. Lo otro que se puede medir es la remanencia en función del espesor, aplicando campo eléctrico y sin aplicar campo eléctrico en la dirección X y en la dirección Y. Y a partir de estas curvas, lo que uno puede ver
es que solamente en el caso de la muestra más gruesa, de 28 nanómetros, el eje de fácil magnetización parece rotar 90 grados cuando uno aplica campo eléctrico, lo suficientemente alto. En todas las demás muestras, si bien el eje fácil se vuelve menos fácil, uno no alcanza a rotar el eje fácil 90 grados. Bueno, ¿cómo podemos cuantificar esto? La manera más simple es usar lo que se conoce como el método de las áreas dentro del modelo Stoner y Wolfram. Eso simplemente es medir el área del lazo de histéresis paralelo al eje fácil, medir el área del lazo de histéresis perpendicular al eje fácil para un campo eléctrico determinado, e ir viendo cómo eso se va modificando. Esa diferencia de áreas es proporcional a el campo de anisotropía de mi material. Eso entonces lo podemos hacer para las diferentes muestras en función de campo eléctrico, y tenemos este tipo de curva que muestro acá. Cada uno de estos puntos entonces es el campo de anisotropía en función del campo eléctrico aplicado. Si el campo de anisotropía es positivo, eso quiere decir que el eje X, el eje 1, 0, 0, es un eje fácil. Si el campo de anisotropía es negativo, eso quiere decir que el eje Y, o sea, el eje 0, menos 1, 1, es un eje fácil. Y no solo eso, sino que a partir de esta pendiente, uno puede definir o determinar lo que se conoce como el coeficiente magnetoeléctrico, es decir, cuánto cambia la anisotropía magnética cuando aplico un campo eléctrico. En este caso, acá no tengo el número, pero creo que lo tengo en la transparencia siguiente, lo tengo acá. Este coeficiente magnetoeléctrico, que es la derivada del campo de anisotropía respecto del campo eléctrico, es del orden de estos números que están acá, menos 100 Oersted por megavolt, pero depende del espesor. Entonces, si la anisotropía depende del espesor y además los sustratos los films están rígidamente acoplados a los sustratos y los sustratos se deforman siempre de la misma manera, uno puede asociar este coeficiente magnetoeléctrico con el coeficiente magnetoelástico del film. Es decir, que esta curva me está indicando que el coeficiente magnetoelástico del hierro galio depende del espesor. ¿Por qué depende del espesor? Es algo que no tenemos totalmente claro, pero sí se observa que hay una dependencia. Y esto es súper importante porque si uno efectivamente va a utilizar este tipo de materiales para fabricar un dispositivo straintrónico, tiene que tener en cuenta que voy a tener un coeficiente magnetoelástico distinto según el espesor que tenga mi capa ferromagnética. Bueno, no me voy a detener en esto porque si no la charla se va a hacer infinita y todo lo que tenga que ver con las cuentas lo voy a dejar de lado. Lo único que voy a mencionar es que planteando una energía libre para mi material ferromagnético, puedo llegar a través de ecuaciones de Smith y Belges a que la variación del campo de resonancia que uno mide en alguna dirección, por ejemplo en este caso la dirección 100, la variación respecto al campo eléctrico es proporcional, directamente proporcional al coeficiente magnetoelástico B por la diferencia de los coeficientes piezoeléctricos D31 y D32. Si recuerdan, en los sustratos 001, que son los que son isotrópicos en el plano, estos dos coeficientes son iguales y por lo tanto uno no espera ningún comportamiento magnetoeléctrico. En cambio, en los sustratos 011, como estos dos coeficientes son distintos, cuanto más diferentes sean, uno va a observar un coeficiente magnetoeléctrico más alto. Entonces, midiendo el cambio del campo de resonancia en alguna dirección dada, mientras uno aplica campo eléctrico, se puede tener también una estimación del coeficiente B, porque el D31 y el D32 ya los tenemos medidos para nuestros cristales, para nuestros sustratos cristalinos.
Entonces, de nuevo, uno identifica cuál es el lado, por ejemplo, el 100, le hace una marquita, lo monta sobre una varilla para medir, poner adentro la cavidad y poder hacer resonancia ferromagnética. Esto tiene acá un contacto eléctrico abajo, sobre el cual uno pega la muestra con pintura de plata, le pone un contacto eléctrico del lado de arriba y va midiendo el campo de resonancia en función del campo eléctrico aplicado. Y se observa justamente que cuando uno aplica campo eléctrico creciente, la línea de resonancia se va corriendo. Y como dije, cuánto se corre en función del campo eléctrico es una medida del coeficiente magnetoeléctrico de este material para este espesor. Una cosa que se puede hacer es, por ejemplo, medir a campo cero, acá tengo la curva de puntos rojos, dentro del plano del film y ver cómo cambia el campo de resonancia en función de la orientación. La diferencia entre estos campos de resonancia está relacionada con la anisotropía magnética. Y ahora aplico campo eléctrico y repito la medición. Y se observa claramente, para los que no están muy familiarizados, cuando hay un mínimo, acá esto indica que es un eje fácil, cuando hay un máximo esto indica que es un eje difícil, aplico campo eléctrico y el eje fácil sube el campo de resonancia y se transforma en un eje difícil, y lo contrario sucede con el eje 0 menos 1, 1, que está a 90 grados del 1, 0, 0. Esto para una muestra más gruesa, para la de 28 nanómetros. Si me voy a la muestra más fina, si no tengo campo eléctrico aplicado, tengo la curva roja. Este sería el eje fácil, este el eje difícil. Cuando aplico campo eléctrico, esto empieza a cambiar, pero el campo eléctrico máximo que puedo aplicar no es lo suficientemente alto para producir una deformación tal que modifique cuál es el eje fácil y cuál es el eje difícil. O sea, la muestra o el film reduce su anisotropía magnética, pero no se invierte el signo. Solo se invierte en signo en la muestra de 28 nanómetros. En lugar de trabajar en campo eléctrico cero o 1 megavolt por metro, puedo hacer, como mostré antes en las medidas de efecto Kerr magneto-óptico, puedo hacer lo mismo ahora en función de campo eléctrico. O sea, medir cuánto se corre el campo de resonancia en función del campo eléctrico aplicado para una orientación fija. Y como sucede lo mismo que sucede en el caso de usar el modelo de Stoner y Wolfart y el método de las áreas para determinar la anisotropía, acá se puede hacer directamente a partir de la pendiente de cómo cambia el campo de resonancia en función del campo eléctrico. Tanto para la orientación 1, 0, 0 como para la 0, menos 1, 1. Fíjense que el modelito ese que pasé muy rápido predice que estas dos pendientes tienen que ser iguales, pero de signo opuesto. Y efectivamente eso es lo que se observa en las medidas que hicimos. Entonces, teniendo el valor de esta pendiente, teniendo los valores de D32 y D31 que los hemos medido, uno puede medir directamente cuánto es el coeficiente magnetoelástico B. Recuerden que B está relacionado con el coeficiente lambda, el de magnetotricción, que es lo que uno está más acostumbrado, a través de las constantes elásticas, directamente. O si no, a través del módulo de Young y el coeficiente de Poisson en el caso de materiales policristalinos. Y acá lo que podemos hacer entonces es superponer sobre la curva que había mostrado antes del coeficiente magnetoeléctrico medido mediante Moque, las medidas que sacamos de resonancia ferromagnética, y fíjense que coinciden satisfactoriamente bien. O sea, uno saca valores similares para el coeficiente magnetoeléctrico y para el coeficiente B, de dos medidas que en principio son bien distintas. Bueno, es raro que el coeficiente magnetoelástico dependa del espesor, y no es raro. Ya hace más de 20 años esto se había medido en films de hierro.
zinc de hierro se observa que el coeficiente B, que en bulk vale menos 3 megajoule por metro cúbico, algo parecido al coeficiente B que hay en hierro galio. A medida que uno hace la película cada vez más delgada, el coeficiente se va reduciendo e incluso cambia de signo. Eso quiere decir que el coeficiente de magnetostricción cambia de signo en el hierro cuando uno se va a películas de menos de 20 nanómetros de espesor. Los autores esto lo atribuyen mayormente a efectos interfaciales por la dependencia que hay acá como 1 sobre T. En nuestro caso no vemos una dependencia en 1 sobre T, con lo cual no podemos decir muy bien qué es lo que está sucediendo. En todas estas medidas que hemos hecho, al ser los films muy delgados, no pudimos hacer medidas de difracción de rayos X para ver realmente si hay algún cambio en el crecimiento cristalino y que este salto que se ve en 28 nanómetros, esta discontinuidad que se ve en 28 nanómetros, tenga que ver con algún cambio en la estructura cristalina. Pero bueno, como les decía, no es algo inesperado y es algo a tener en cuenta si uno va a usar este tipo de materiales para aplicaciones en streamtrónica. Y una última pregunta que nos hicimos fue, muy interesante todo esto que sucede, que uno aplica campo eléctrico y entonces el campo de resonancia sube y entonces uno cambia el eje que era fácil por difícil, etc. El tema es que cuando uno vuelve a campo cero, vuelve al estado inicial que tenía. No preserva el estado de campo eléctrico alto. Entonces una pregunta que nos hicimos fue, ¿se puede hacer algo para que este cambio en cuanto al eje de anisotropía quede de manera permanente? Y una cosa que hicimos, que acá tenía dos figuras superpuestas y tenía un poquito más de intriga, pero bueno, una cosa que hicimos fue, si uno satura, por ejemplo, en 200 volts y baja a 0, baja a este punto que está acá abajo. Pero si en lugar de más 200 volts ir a 0, voy a menos 40 volts, que es este punto de acá, que son más o menos 0,2 megavolt por metro, cuando vuelvo a campo eléctrico 0, en lugar de volver al punto de acá abajo, vuelvo al punto de acá arriba. Es decir, en este caso, en particular, en el que estoy midiendo el campo de resonancia a lo largo del eje 100, esto correspondía, como dije ya anteriormente, a un eje fácil. Pero al ir hasta menos 40 volts y volver a 0, me queda un campo de resonancia significativamente más alto, que es el que uno asocia con una configuración magnética que está rotada 90 grados respecto de la configuración inicial. Con lo cual, ciclando la muestra adecuadamente, con campo eléctrico, puedo lograr un estado de magnetización con eje fácil paralelo a la dirección X o perpendicular a la dirección X. Y esto es muy interesante porque estos dos estados en principio deberían tener una magnetoresistencia diferente si uno los integra en una juntura túnel, como comenté al principio de todo. Entonces, para ir terminando, como conclusión, lo que se observa es que solamente en los sustratos 0,1,1 hay efectos magnetoelásticos importantes, y esto tiene que ver con la dependencia de los efectos magnetoelásticos o magnetoeléctricos con la diferencia entre los coeficientes D31 y D32, que solamente en este sustrato son diferentes. De todas las muestras que hicimos, solamente en la más gruesa pudimos rotar en 90 grados al eje de fácil magnetización. No tenemos todavía una explicación definitiva de por qué eso sucede. Los coeficientes magnetoeléctricos que obtuvimos son del orden de 150, bueno, esta cantidad que está acá, que es comparable a a valores que obtuvimos en otros materiales, como por ejemplo en hierro platino. La constante B depende del espesor T.
Y esto, como comenté, es de suma importancia si uno va a aplicar películas delgadas en strain-tronic. O sea, tiene que tener bien caracterizado cómo es este coeficiente B con el espesor. Se puede aplicar una secuencia apropiada de campos eléctricos, de modo de a campo eléctrico 0 tener dos ejes de anisotropía que estén rotados 90 grados, lo cual eso es interesante si uno quiere eventualmente caracterizar la dirección en la que está magnetizado el material usando, por ejemplo, una juntura túnel. Y ahora tenemos blancos de hierro galio cercanos al 19%, y se espera entonces que para esas concentraciones los efectos magnetostrictivos que observamos sean más notables, porque es la concentración óptima en la cual la magnetostricción de hierro galio es por lo menos el doble del sistema que estuvimos estudiando nosotros. Y con esto les agradezco la atención a la presentación que acabo de hacer. Buenísimo, muchas gracias. Muy buena charla, buenísimo, Alejandro. Me gustaría abrir la sesión a preguntas. Yo tengo un par de preguntas, pero si alguien quiere comenzar levantando la mano o dejando la pregunta en el chat, bienvenido sea. A ver, Mario Paselli tiene una pregunta. Adelante, Mario. Estás muteado, Mario, no se te escucha. Sí, ya sé, ya lo abrí. Creo que ahora está abierto el micrófono. Digo, creería. Sí, no adelante, sé. adelante. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, bueno. No, tengo dos preguntas. No me quedó claro cuál era la moraleja de la figura 1. Poné la figura 1, por favor, Alejandro. Sí, ya va. La primera. Me La llamó mucho la moraleja de la atención. figura 1 es que no pudimos repetir... Pará que tengo que compartir pantalla. No pudimos repetir algo que medimos, y si me preguntás por qué creo que pasó Ahí lo que está, pasó, mira. Si yo la miro sí, fijo y hago dos rotaciones de 180 grados, una alrededor del eje X y otra alrededor del eje Y, esas dos curvas parecen estar superpuestas perfectamente. Eso es lo que me llamó un poco la atención. No sé si eso fue algo que motivó el resto No, la curva azul simplemente la puse para ver cómo correlaciona ok. las propiedades ferroeléctricas con la curva de electroresistencia que medimos. No son dos medidas simultáneas, son en dos equipos diferentes, son cosas distintas. Ok, ahora me quedó bastante más claro. Lo que no tenemos es una explicación clara de por qué medimos lo que medimos. Esos fenómenos de electroresistencia en general están asociados a que se producen microfisuras en la película, con lo cual la resistencia va cambiando, pero no sé, no lo pudimos repetir nunca más. Lamentablemente, si no hubiera sido un sistema muy interesante para estudiar. Bueno, gracias, Alejandro. Mi segunda pregunta va a esa especie de transición no le voy a llamar de fase, pero esa transición que ocurre, fue una de las últimas figuras, que cuando vas aumentando el espesor, digamos, ¿qué pasa con los pequeños dominios que se deberían ir formando? O sea, al principio, cuando la película es muy fina, yo imaginaría, no sé, un poco raro, pero no sé, que los dominios tendrían algo así como una extensión superficial, o si vos querés, configuración chata, cuando estás en una película muy delgada. Y cuando la vas haciendo crecer, va apareciendo algo así como la influencia de la tercera dimensión sobre el crecimiento de los dominios. ¿Me explico? Sí, es muy probable que lo que esté pasando es que tengamos un cambio en la configuración de dominios tipo NEL a dominios tipo Bloch, porque son espesores en los que eso puede empezar a pasar.
Lo que pasa es que como son todos dominios planares, es algo que no podemos ver en el microscopio. No, me doy cuenta, es simplemente una sugerencia. Es posible, sí, que tenga que ver con eso. No tanto esta figura, sino la que sería más significativa es esta. A ver, un poquito más adelante. Esta de acá. Claro. El hecho de que el campo coercitivo vaya creciendo y de repente baje, Sí, claramente está indicando que hay algún cambio en la estructura de los dominios que se van formando. ok. ¿Por qué sucede en ese espesor? No lo sé. Bueno, Pero sucede. queda Y mucho sucede, para fíjate que tanto en la muestra que están sobre PMNPT como la Sí. curva azul, que son fin depositados sobre silicio, que es totalmente distinto. totalmente. Yo no mostré acá cómo es la superficie del PMNPT, para que no se me horroricen, pero no es una superficie para nada plana. Ok. Bueno, gracias Alejandro, muy claro. No, por favor. Gracias, Mario. Ahí Mauricio tenía una pregunta. Adelante. Buenas tardes. Primero, Alejandro, qué buena charla, Hola. muchas gracias. La pregunta va a lo siguiente: en las válvulas de spin, cuando se aplica un campo magnético, entonces uno tiene una capa anclada y la otra es de libre inversión, ¿cierto? Entonces ahí marcaría el 1 y el 0, según cuando estén paralelas o antiparalelas. Entonces ya en esta charla No te miraba... estoy escuchando. A ver, voy a subir un poco el volumen. Dale. Permítame aquí. Alejandro, ¿y me escucha bien? Sí, ahora sí. Ah, bueno, listo. Me coloqué los auriculares. Ahí vuelvo a la pregunta. Mira. En una válvula de spin uno tiene dos capas magnéticas separadas por una no magnética, ¿cierto? Sí. Entonces, una de ellas está anclada, está fija, y la otra tiene la libertad de moverse. Entonces, en algún momento, cuando se somete a un campo magnético externo, quedan de forma paralela o de forma antiparalela, porque Sí. una sería material duro y el otro blando, pues funcionarían así, uno como las disponga, ¿sí? Es una pseudoválvula de spin. Entonces, ahí la rotación de una respecto a la otra es de 180 grados. Sin embargo, yo he leído que en este momento las válvulas de spin ya no necesitan que haya esa rotación total de 180 grados, sino que con un pequeño cambio en el torque ya marcaría lo binario 1 o 0. Entonces, según esta charla, ya le entendí que el campo magnético varía de 0 a 90 grados y que lo ideal sería que variara a 180. Entonces, la pregunta mía es, con esa pequeña, con esa variación de 90 grados de ese ángulo, esto se podría utilizar como una válvula de spin, por llamarlo. O sea, En principio, es cierto que la orientación, la anisotropía en este sistema que nosotros estamos planteando varía a 90 grados. O sea, el eje de la anisotropía varía a 90 grados. Y uno debería observar un cambio en la magnetoresistencia con una orientación relativa de 90 grados. Sin embargo, según creo, no lo tengo totalmente presente, pero no es el máximo valor de magnetoresistencia. El máximo valor es cuando están antiparalelas. Si esa era la pregunta, no terminé de entender del todo si esa era la pregunta. la pregunta es si, por ejemplo, estos dispositivos o este efecto puede utilizarse de manera análoga en una válvula de spin. Si lo otro, la máxima magnetoresistencia que presenta, sí es claramente cuando están de manera antiparalela, cuando el ángulo es de 180. La pregunta es, acá usted tiene rotación de 90 grados. Sí. Por eso, de nuevo, habría que ver, en principio con 90 grados va a haber un cambio de resistencia eléctrica. No va a ser el valor máximo, depende cuán buena sea la juntura túnel o la válvula de spin, que tan buena sea, que uno la pueda usar o no. Digamos que nuestro objetivo no era hacer una válvula de spin, sino simplemente mostrar que en estos dispositivos de Straintrónica uno tiene que tener en cuenta las propiedades magnetoelásticas de la película ferromagnética, cómo cambian con el espesor, si es que lo va a aplicar de alguna manera. Es claro que depende. Ahora, si va a haber una aplicación, hay que ver efectivamente cuál es el espesor óptimo para la aplicación que uno quiere tener. Pero en principio,
supongo que sí, se puede aplicar aún cuando la rotación no sea de 180 grados. Bueno, gracias, muchas gracias, Alejandro. Muy buena la presentación, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, paso con las mías. A ver, mientras alguno se anima. Alejandro, tengo una consulta. En la diapositiva 30 mostraste resultados de los espectros en función del campo eléctrico. Y has hecho la discusión subsiguiente del campo de resonancia, pero no mencionaste nada del ancho de línea. ¿Cambia algo el ancho de línea o significativamente con el campo eléctrico? La verdad no me acuerdo. Me parece que no estudiamos demasiado eso porque fíjense que yo casi no mostré ningún espectro. Los espectros no son tan bonitos como el que mostré por acá, sino que en muchos casos son bastante más, no tan bonitos, por decirlo de alguna manera. Entonces están compuestos de más de una línea, entonces es más complicado definir un ancho de línea. Pero la verdad que no le dimos demasiada importancia a eso, porque lo que nos interesaba era justamente correlacionar medidas de efecto Kerr con las medidas de resonancia, ver si toda esta dependencia con el espesor era consistente, y hasta ahí llegamos. La verdad, habría que preguntarle a Julia, que hizo 3 millones de medidas, si hicimos alguna cosa con el ancho de línea, pero si hicimos algo, no lo estudiamos en detalle. Está bien. Gracias. Y tenía yo otra pregunta. Imagino que para las otras concentraciones también tendrías ese mismo comportamiento que estás mostrando en esa diapositiva, ¿no? En la 33, con el espesor. No sé. Ah. Sí, esperemos que sí, no sé, no tengo idea. Habría que hacer las muestras y ver. De hecho, Julián estuvo creciendo muestras con el blanco nuevo, que tiene el de 19%, así que supongo que en algún momento las vamos a medir, pero estaría bueno porque ahí uno espera tener un coeficiente magnetoeléctrico que debería ser el doble, al menos de lo que hemos medido en este en esta concentración. Okay. ¿Y Cintia tiene una pregunta? Sí. Hola Alejandro, gracias por la charla. Te hago una consulta. Mencionaste que en las películas, como son muy delgaditas, no podían hacer difracción porque no tienen volumen suficiente. Y particularmente la verdad que me interesa porque todas estas muestras crecidas por spattering, en principio uno tendería a pensar que son policristalinas, ¿no? Sí. Nosotros, para todo el modelado que hicimos, supusimos que son policristalinas y que están al azar. Y eso no necesariamente es cierto porque el sustrato es monocristalino y seguramente induce algún crecimiento preferencial, aunque no sean monocristalinas. Claro, o sea que tendrías bordes de grano y eventualmente también paredes de dominio, pero sería como difícil desacoplar una cosa de la otra. Digo, porque argumentando este cambio, ahí alrededor de los 28 nanómetros, hablabas de cambio de tipo de pared de dominio, ¿no? No sabemos, la verdad que no sabemos. No sé. Puede ser también un cambio en cuanto al crecimiento cristalino, ¿no? Pero no lo sé. ¿Y se puede hacer grazing incidence, o sea, difracción, pero muy rasante, y tratar de sacar ahí a ver si todas... Puede, pero el problema que tienen los sustratos de PMNPT, que eso ya lo había contado la otra vez Ignacy, es que son planos en regiones de algunos micrones. Y después hay terrazas muy profundas de varios nanómetros. Incluso me animaría a decir hasta decenas de nanómetros. No sé si decenas, pero hasta 10 nanómetros probablemente haya terrazas. Y eso, por un lado, complica mucho, supongo, para hacer un estudio de superficie. Y por el otro lado, la imagen que uno tiene, que el film es continuo, yo no sé hasta qué punto es cierto.
se comporta como si fuera efectivamente un fin continuo. Las líneas de resonancia, las que mostré recién, no son líneas súper anchas, pero son más anchas que en silicio, claramente. Entonces eso está indicando que efectivamente el film es más rugoso, discontinuo probablemente. La magnetización de saturación en general es un poquito más baja que en silicio. O sea, hay muchos indicios que apuntan a que la rugosidad está jugando un papel importante. No es una nanorugosidad, sino que es una rugosidad tipo terrazas. Es algo un poco más complicado. Claro. Bueno. Pero sí, bueno, Julián va a hacer algunas medidas en el sincrotrón. No de difracción, yo le dije que capaz que podía pedir algún turnito para hacer alguna medida de difracción, para ver efectivamente qué tan policristalino o no crecen estos films. Claro, claro. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Tenemos una pregunta más, creo que es Julián, ¿puede ser? Hola, sí, soy yo. Entré con muy NN, perdón, el celular me agarró esta cuenta. Sí, bueno, un poco quería también responderle a Cinta y con respecto a lo que decía Alejandro. Nosotros con la tesis de Gerardo mucho tuvo que ver cómo era la textura del hierro galio crecido sobre silicio y sobre vidrio. También crecimos sobre PMNPT para ver qué pasaba, o sea, qué había ahí, pero la verdad que fue imposible medirlo con un difractómetro de laboratorio. O sea, se veían los picos, pero muy, muy malos, o sea, realmente muy anchos. Y eso claramente va por el lado de lo que dice Alejandro, o sea, realmente ahí el PMNT, o sea, la superficie del PMNPT está jugando un rol importante en contra, digamos, de la estructura cristalina ordenada, digamos, del hierro galio, ¿no? Así que, bueno, una de las opciones me parece que es ir a un sincrotrón para tener más intensidad y a ver si de ahí se puede sacar algo, ¿no? Porque, bueno, estamos interesados en ver cómo se acomoda, cómo es la textura, básicamente, del hierro galio sobre el PMNPT. Porque eso puede explicar un montón de cosas. ¿De qué espesor eran las muestras de hierro galio sobre PMNPT? Y encima nosotros crecimos un montón, un poco para tener claro, buena intensidad, 200 nanómetros. Por eso. Y nosotros estamos con menos de 30, así que imagínate que no. Claro, nada. Claro, pero efectivamente, como dice Alejandro, puede estar jugando un rol importantísimo en el coeficiente B, ¿no? En el coeficiente magnetoelástico. Que vaya evolucionando la textura del hierro galio a medida que va cambiando el espesor, ¿no? Cosa que suena bastante razonable, y sobre todo para espesores chiquititos, ¿no? Que es donde más evoluciona los strains, todas las deformaciones debido a la interacción con el sustrato, ¿no? Así que bueno, eso sería un paso que bueno, que cada vez como que ya hay que hacerle proposal y mandarlo a algún lado, porque cada vez nos genera más preguntas esto. Gracias, Julián. Martín tenía una pregunta, me parece. Martín Saleta. No se te escucha, Martín. Bueno, ahí transmito un comentario de Miriam del chat. Dice si quieren enviar las muestras para estudiarlas por TEM allá en Zaragoza, bienvenido. Sí, sí, bueno, cuando podamos empezar a viajar es una de las cosas que teníamos pensadas, sí. Ok. Sí, también... Me parece que Alejandro entendió mal. Si quieren mandar las muestras, no es que se quieran viajar de ellos. No, dice acá, si quieren enviar a los chicos a estudiar la muestra. Sí, bueno, sí. esa Yo parte transmití no mal, he escuchado. No, tenemos un convenio con Miriam. Sí. Si no, yo también me acoplo, ¿eh?
tenemos que empezarlo en algún momento, pero con esto de la pandemia no podemos. Sí. Claro, sí, está claro. Sí. Sí, también va a estar Gerardo en lo de Miriam. Ahora, ¿no, Miriam? Así que Gerardo Ramírez, así que Sí, te puedo mandar Gerardo alguna viene muestra. dentro de poco. Sí. No, digo que, a ver, que no se tiren para atrás con el tema de los viajes, porque si uno hace una buena justificación, entonces sí pueden viajar. Hay bastante flexibilidad para este tipo digamos, de trabajo. Todo lo que sea por trabajo, se pueden hacer todos los certificados y se puede viajar. El único problema es si cambia algún tipo de requisito. Por el momento, España no está pidiendo a los argentinos que hagan cuarentena, como sí está pidiendo que hagan cuarentenas colombianos, brasileños, chilenos, uruguayos, etc. Es decir, los argentinos son unos privilegiados actualmente, así que pueden viajar. Bueno. Okay. Gracias, Veamos Miriam. después de esta semana, Miriam, porque como vienen los casos ahora esta semana, no sé cómo vamos a seguir. Pero bueno, sí, mientras sigamos en esta situación. Ahí Ignasi tenía una pregunta. Adelante, Ignasi. Sí, perdona. Es que he tenido que salir un momento y no sé si lo has comentado. Cuando... ¿Se me oye bien? Perdón. Sí. He visto que tanto en los experimentos del MOCE como en los de FMR, las muestras las tenías muy bien pegadas, como si dijéramos, al portamuestras o lo que fuera. Y normalmente esto a nosotros nos da problemas que se rompen los sustratos por culpa de la deformación del sustrato, etc. Era solo preguntarte si también lo habíais visto o si tenéis algún cuidado especial. Que yo sepa, no. Sinceramente no hice estas medidas. La mayoría las hizo toda Julia, pero no recuerdo que se hayan partido. En general están pegados con pintura de plata sobre un sustrato de Pertinax, que es el plástico con el cobre arriba que se usa en los circuitos impresos. Pero no recuerdo que hayamos tenido ese problema. Vale. Quizá alguna vez, no sé si está Julia todavía. Sí, hola, yo no recuerdo. Javier también puede ver, pero que yo no se nos rompió ninguna. Sí, me parece que se rompe cuando se aplica mucho campo eléctrico, ¿no? Que se deforma mucho. Pero bueno, para los valores de campo eléctrico que aplicamos nosotros... pero veis el switching, ¿no? Entonces ya es Sí. Vamos a campo eléctrico que están unas 5 veces por encima del coercitivo. O sea, 1 megavolt por metro y el coercitivo son 0,2 megavolt por metro. Hasta 1 megavolt por metro podemos ir sin problema. Sí. Que nuestras muestras son unos 200 volts, más o menos, porque son de 0,2 milímetros de espesor. Y el sustrato es de 5x5 y lo cortáis en 6 partes, ¿no? Por lo que he visto. No, es de 10x10. Ah, de 10x10. Y lo cortamos en pedacitos de 3x5. Ahora, al principio lo cortábamos en pedacitos de 3x3 y sacábamos 9 muestras de cada sustrato. Ahora estamos tirando la plata y entonces lo cortamos en 6 en vez de 9. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Ha sido bien, gracias. Me parece que no hay más preguntas ahora. Aprovecho de nuevo, Alejandro, para agradecer la charla de esta semana. La próxima semana tenemos una charla de Gerardo Ramírez, también sobre anisotropía perpendicular en películas de Hierro Galio, así que son todos bienvenidos. Ya estaremos anunciando la fecha final y la hora final. Bueno,